Parece que muchos han olvidado que para hablar hay que indagar, conocer, estudiar y analizar la historia. Y que solo de ese modo podemos eliminar los prejuicios, la vulgaridad, la mediocridad, la manipulación, la psicosis, los cucos y el sensacionalismo. Artículo escrito por Jinre Guevara Díaz, músico, escrito el 18 de agosto del año 2021, después de la terrible campaña que se le hizo cuando fue elegido canciller de la República. Parece que muchos han olvidado que Héctor Béjar Rivera nació en el año 1935, que hoy tiene 86 años y que por tanto muchas de las cosas que él dice no se las han contado, sino que las ha vivido en carne propia y no lejos, y no de lejos, sino de cerca, como actor político y social. Parece, atención aquí, parece que muchos olvidan que Héctor Béjar fue un guerrillero en la década del 60 del siglo pasado, o sea, cuando aún no había reforma agraria, cuando en el Perú aún existía esclavitud en el campo y cuando los indígenas eran obligados a arrodillarse y a bajar la cabeza frente a los hacendados y terratenientes blancos. Muchos han olvidado que las guerrillas de esa época surgieron en un contexto de liberación continental por los grotescos abusos y explotación de millones de indígenas, campesinos y obreros por parte de la aristocracia gobernante y de capitales transnacionales. Olvidan que esas guerrillas las integraban intelectuales, poetas, estudiosos, músicos y hasta cineastas. Inclusive, olvidan que fue el mismo Mario Vargas Llosa y el gran Julio Ramón Ribeiro quienes el 22 de julio del año 1965 suscribieron una proclama que decía: aprobamos la lucha, condenamos a la prensa interesada que desvirtúa el carácter nacionalista y reivindicatorio de las guerrillas. Censuramos la violencia, la violenta represión gubernamental que pretende liquidar las organizaciones más progresistas y dinámicas del país. Y ofrecemos nuestra caución moral a los hombres que en estos momentos entregan su vida para que todos los peruanos puedan vivir mejor. Víctor Andrés Belaúnde, que como sabemos es un intelectual conservador de derecha, en esa época había derecha, en el Perú ahora ya no hay, describe en un texto clásico cómo los hacendados de su época usaban la coca en vez del salario para poder narcotizar a los trabajadores, quechuas, especialmente quechuas y aymaras, a los indígenas. Entonces, no solamente ellos no tenían derechos ninguno, no había para ellos nada, vivían en un país aparte, donde no mandaba el presidente de la República, ni el Congreso, ni nada, sino los dueños de las haciendas, que eran señores, como se dice en la Edad Media, de horca y cuchillo, eran los dueños de la tierra y los dueños de la gente. Y eso era en realidad un conjunto de cárceles humanas o antihumanas que había en el Perú. Esto era tan indignante y se cometían tantos abusos que, como le digo, intelectuales de la derecha ya estaban en contra de ese régimen. Y era un consenso nacional, allá por los años 60, que ese régimen debería ser eliminado. Y eso, por supuesto, pasaba por la expropiación de las haciendas y la liberación de los campesinos. Pero obviamente una república que era gobernada por los dueños de las haciendas, en aquella época no iba a ser la que realice esa reforma. Tuvo que ser el ejército, junto con las Fuerzas Armadas y con los propios campesinos y con gente que no era de las Fuerzas Armadas, como nosotros, todos aquellos tuvimos que ser los que motivamos y logramos que esa situación cambie y que hoy día ya sea solamente un triste recuerdo del pasado.